¿Qué tal, compañeros? Estoy de vacaciones, pero les quería mandar un saludo y también hacer un comentario sobre esta resolución del CIADI sobre la cuestión de Pluna. El CIADI es un tribunal internacional integrante del Banco Mundial. Está instalado en Washington, en Estados Unidos, y ha fallado a favor de una empresa que litiga contra el Estado uruguayo reclamando una indemnización de 80 millones de dólares por que se sienten damnificados por el cierre de la empresa aérea Pluna. Como ustedes saben, Pluna era una empresa estatal, era la aerolínea de bandera uruguaya, y bajo el gobierno de la calle Herrera, el padre del actual presidente, se privatizó esta empresa, primero para una aerolínea brasilera, VASP, de San Pablo, y más adelante se asoció con Varig. Todos fueron negocios ruinosos. La privatización de Pluna fue habilitada por una ley de empresas públicas del gobierno de la calle Pou que tenía 32 artículos, esta ley, y la cual fue sometida a referéndum. Había dos papeletas, dos iniciativas de impugnación de esta ley, una que iba contra la totalidad de los artículos, contra los 32 artículos, incluido el artículo de Pluna, y otra que iba contra 5 artículos nada más, por ejemplo en Antel y en otras empresas públicas, pero permitía privatizar Pluna, permitía privatizar lo que se llamaba en esa época ILPE, que era una industria del Estado vinculada a la pesca y a la industria lobera del Estado, con una larga tradición, y otros organismos se permitían privatizar total o parcialmente. Por lo tanto, bueno, la iniciativa de impugnar solo 5 artículos era una iniciativa parcialmente privatizadora y no por casualidad contó con el apoyo al final del propio Julio María Sanguinetti, es decir, que de alguna manera que no había votado esos 5 artículos, por ejemplo, el foro ballista, la corriente de Sanguinetti, que en esa época, en principio integraba el gobierno de la calle Pou y se había ido alejando por algunas discrepancias parciales. En concreto, entonces se desarrollaron dos papeletas, una era la papeleta blanca parcial contra algunos artículos de la ley y la otra se llamó la rosada por el color de la papeleta contra todos los 32 artículos. En esa campaña el PT jugó un rol importante contra toda la ley privatizadora. Bueno, finalmente no prosperó esta campaña que impulsamos juntos los compañeros del sindicato de Pluna, y Pluna fue privatizada, con el apoyo en este caso de todo el sistema político capitalista, burgués, tanto de derecha obviamente, que sobre todo la calle Herrera había sido impulsor de esta línea privatizadora, como del resto del sistema político, Colorados y Frente Amplio, que viabilizaron esta privatización y que miraron para otro lado cuando estuvieron todas estas negociaciones con las aerolíneas extranjeras. Y de esa manera Uruguay fue a un camino que terminó perdiendo su aerolínea de bandera, ni pública, ni privada, ni asociada con el Estado, porque fue bajo varias formas de asociación con empresas privadas, terminó siendo liquidada y esto terminó sucediendo bajo el gobierno de José Mujica. Ahora Mujica dice que Pluna ya estaba liquidada mucho tiempo antes, pero él avaló los acuerdos con Leadgate, que fue la empresa esta de Matías Campiani, que fue la última, y que significó una nueva reprivatización de Pluna y colaboraron en definitiva con lo que terminó siendo su desguace y su liquidación, con enormes pérdidas para el pueblo uruguayo, que ahora se suman estos 80 millones de dólares a muchos millones que ya se habían perdido anteriormente. Ahora los blancos y los colorados dicen, bueno, todo esto es culpa de Mujica o del Frente Amplio o de quien sea, pero en realidad en esto tiene razón Carolina Cose, la culpa es de todos ellos, porque todos son privatizadores de Pluna, pero la responsabilidad de esta etapa final, sí, efectivamente fue el Frente Amplio, que incluso le dio préstamos a Leadgate para la compra de aviones, como todos saben, y esos préstamos no tenían una garantía real. Esos aviones se terminaron vendiendo muy por debajo de lo que se había prestado, y el Estado terminó teniendo pérdidas cuantiosas, el Banco de la República, por este tipo de negocios. Y todos recordamos aquella reunión de Fernando Lorenzo, el ministro de Economía en aquella época,
del Frente Amplio, que se reunió con el dueño de Buquebús, ¿no? López Mena, y era para entregarle los aviones, para que comprara los aviones, y todo eso fracasó en aquel escandaloso este, llamado a una venta, a una subasta pública, donde apareció un hombre que dijo que los compraba y después no compró nada, y fue realmente lamentable. Pero acá hay una responsabilidad de conjunto del régimen político de carácter privatizador, y en este sentido, primero que nada, quiero reivindicar lo que fue la política del Partido de los Trabajadores en todo este periodo en lucha contra la privatización, señalar lo que ha sido la liquidación de una aerolínea de bandera, y en este sentido dejar al Estado uruguayo más dependiente de capital extranjero, de capital financiero, etcétera, y de las aerolíneas privadas, por supuesto. Por lo tanto, simplemente subrayar esta situación y recordarles a todos que para realmente llevar adelante una lucha, incluso por la más básica soberanía nacional, por la emancipación frente al imperialismo, la burguesía criolla, la burguesía nacional está completamente entregada a pies y manos, y no tiene ninguna capacidad para desenvolver una confrontación con el imperialismo en ninguno de estos terrenos. Y estos aspectos de las privatizaciones lo muestran con total evidencia. Es claro que en los 90 hubo una andanada privatizadora que, bueno, se expresó en Menem en la Argentina, en la calle Pou, en la calle Herrera, perdón, en Uruguay, y que fue impregnando a todo el sistema político de alguna otra manera. Esto, en la Intendencia de Montevideo se empezaban a privatizar los casinos municipales y otras áreas, y de hecho se avanzó en todo el proceso de las privatizaciones parciales a través de tercerizaciones, de mecanismos que favorecían además la precariedad laboral, la flexibilidad laboral, y en este sentido quitaban también a la Intendencia de Montevideo, que en ese momento gobernaba el opositor Frente Amplio, a un proceso de crecientes privatizaciones en el área de la limpieza y en otros. Por lo tanto, era una política común a las distintas variantes capitalistas, burguesas o pequeño burguesas, que están dirigiendo los distintos partidos en Uruguay y en otros países del mundo. Es decir, muchos que aquí se proclamaban comunistas cuando se vino abajo la URSS, rápidamente cambiaron ¿no? de ropaje y se pasaron a llamar socialistas democráticos, cosas por el estilo. Por ejemplo, como Esteban Valenti, que era el secretario de propaganda y una de las principales figuras del Partido Comunista del Uruguay, que, dicho sea de paso, ahora ha emprendido un ataque vergonzoso, inmundo, contra el plebiscito impulsado por el PIT-CNT. Hay que recordar que Valenti, por ejemplo, elogió mucho al PIT-CNT por impulsar el referéndum contra la LUC, que lo hizo contra la orientación mayoritaria del Frente Amplio, que tuvo que al final adaptarse al planteamiento que llevó el PIT-CNT. Y ahora Valenti se pasa al planteamiento de atacar, junto con Orsi y con los principales dirigentes del Frente Amplio, este plebiscito del PIT-CNT y decir que es un ataque al Frente Amplio, lo cual revela que en realidad estamos ante un tránsfuga. Quiero decir, es evidente que Valenti no le importa tres pepinos lo que se votaba ni en el referéndum de la LUC ni en el plebiscito de la Seguridad Social, y más profundamente lo que está revelando es que él defiende que el Frente Amplio gobierne junto con la SAFAP, junto con los banqueros, y que no le mueva un pesito de impuesto a los empresarios ni de aportes patronales, que no elimine las exoneraciones a las multinacionales instaladas en zonas francas o fuera de zonas francas, que están exoneradas por miles de leyes de protección de inversiones, y del mismo modo que no toque el negociado de la SAFA. Esto solamente pasó una referencia a este ataque de Valenti, que realmente es coincidente con toda su orientación. Hay que recordar que Valenti en las últimas elecciones de 2019 había roto con el Frente Amplio por derecha y había buscado una alianza con Pablo Mieres. Le salió mal. Ahora parece que es el más frente amplista de todos y le está dando consejos a todo el mundo. También recordemos que Valenti fue el jefe de campaña de propaganda del referéndum contra la LUC. Es decir, un personaje de esta naturaleza le dieron el timón para llevar adelante esa campaña. Así que bueno, estamos ante un fenómeno realmente que no deberíamos prestar atención, salvo por el hecho de que, bueno, en este caso está
atacando, es otro más de los que ataca el plebiscito y por lo tanto le prestamos esta atención en defensa del plebiscito, no porque Valenti merezca la pena. Otro tema finalmente, disculpen la extensión, quería mencionar que el CIADI, este tribunal del Banco Mundial, está establecido como mecanismo de arbitraje justamente en todos los tratados de protección de inversiones que han firmado gobiernos de derecha y del Frente Amplio con distintos países, tratado de protección de inversiones que favorece a las multinacionales que vienen a hacer un negociado y que cuando se sienten afectados no van a un juzgado en Uruguay, no van a un tribunal en Uruguay, sino que acuden a un tribunal externo que normalmente favorece a las multinacionales, están al servicio de eso, y establece por lo tanto una quita de la soberanía. Ahora Mujica dice, bueno, tendríamos que lograr que no se vaya más al CIADI, pero él avaló eso y votó esos tratados. Es mentira todo esto que dice. Por lo tanto, bueno, forma parte de este proceso de colonización económica cada vez mayor de nuestros países, de nuestra América Latina, donde los gobiernos, tanto llamados progresistas como derechistas, han entregado la soberanía a las cuestiones más básicas, incluso la parte jurisdiccional, de donde se determinan las diferencias entre las empresas privadas extranjeras y el Estado uruguayo. Es decir, no se determina en un juzgado ni depende de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. La Suprema Corte de Justicia del Uruguay puede pensar lo que quiera, pero no es la que define en este tema. Entonces me parece muy importante en el acuerdo electoral que hemos establecido con los compañeros de la Unidad Popular, uno de los puntos que nosotros planteamos, sugerimos, fue justamente la derogación de todos estos tratados, la eliminación de todos estos tratados coloniales con el imperialismo que establecen tribunales fuera del territorio nacional y bueno, esto es un ejemplo concreto de las implicancias que tienen estos tratados, porque después nos amenazan, miren que bueno, las AFA van a recurrir en los tribunales internacionales, son los que ustedes firmaron, crápulas, es decir, es una canallada ahora amenazarnos con eso. Evidentemente es necesario que la campaña por el plebiscito la desarrollemos también desarrollando más a fondo esta cuestión, porque en definitiva la lucha por la seguridad social, la lucha por las conquistas de los trabajadores para defenderlas y para reivindicar, recuperar las viejas conquistas que nos arrebataron con la reforma de la estafa jubilatoria, requiere una lucha política más de fondo por el gobierno de los trabajadores, la lucha por la unidad socialista de América Latina, por la emancipación definitiva del imperialismo, que no lo va a hacer la burguesía criolla, ni bajo los gobiernos progresistas, ni mucho menos obviamente bajo gobiernos de tipo Lacalle Pou, ni Milei, que es la entrega más completa al imperialismo. Así que unámonos en la defensa de este plebiscito, pero también discutamos una salida obrera y socialista para la clase obrera uruguaya y todos los explotados de América Latina. Un abrazo y nos vemos.